Bien, a continuación la presentación de Lorena Wexler, Centralidades y Políticas Públicas en la Región Metropolitana de Buenos Aires. Lorena es arquitecta por la Universidad de Buenos Aires, con máster en proyectación urbanística y doctora por la Universidad Politécnica de Cataluña. Investigadora adjunta del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas, con sede en el Instituto de Geografía de la UBA. Su investigación se centra en las transformaciones territoriales recientes en la región metropolitana de Buenos Aires, temática sobre la cual dirige proyectos de investigación y ha escrito numerosos artículos académicos. Profesora de grado en urbanismo en la Cátedra Forma y Proyecto de la FADU de la UBA y en la Universidad Nacional de San Martín. Profesora de posgrado en el Doctorado de Estudios Urbanos de la Universidad Nacional de General Sarmiento y en la Maestría en Urbanismo de la Universidad Nacional de Córdoba. Ha participado en la redacción de diferentes figuras de planeamiento en España. En Argentina ha sido consultora para la formulación del Plan de Desarrollo Local de Bahía Blanca, Plan Urbano Territorial del municipio de Lanús y el Plan de Desarrollo Estratégico e Integral de San Carlos de Bariloche. Bueno, muchas gracias por la invitación. No es una formalidad, lo que hablábamos antes es que es muy enriquecedor y es poco usual, digamos, encontrar grupos que estén trabajando en temáticas afines para poder intercambiar ideas, referentes bibliográficos, avances de investigaciones, y en eso, bueno, me alegro muchísimo de que Leonor, Andrés me hayan contactado. Y bueno, y a partir de la presentación también después hablamos sobre, pero felicitarlos de entrada por el trabajo, porque tampoco es una formalidad. Me parece que es bien interesante. Bueno, ya como lo presentaron, digamos, en esas tres, se ve que hay una búsqueda de aporte teórico y de reflexión sobre los conceptos, una parte bien empírica de trabajo de campo bien fuerte, ¿no? de estar en el territorio, y la relación con la gestión, ¿no? Como Leonardo hacía mención. Entonces esta cuestión multidimensional, multiescalar, y además las herramientas, ¿no? Trabajar con, no es tan común ver que se trabaja con mapas, que se trabaja con encuestas, con entrevistas, y de esta posibilidad de escucharse. No sé quién decía, no hablamos de lo mismo cuando hablamos de Amancay, creo, ¿no? La accesibilidad, nos parece que estamos diciendo lo mismo, ¿no? Entonces, a veces trabajamos profesionales de diferentes disciplinas, nos parece que estamos hablando de las mismas cosas, pero no estamos, decimos territorio, y territorio para uno es una cosa, ¿verdad? Estructura territorial, parece que todos hablamos de lo mismo y son cosas muy distintas. Entonces poder abrir para escucharse en ese sentido me parece que es un ejemplo, y seguro van a tener, aunque sea un trabajo en curso, con esas perspectivas van a tener resultados seguramente muy buenos. Entonces, bueno, yo el tema de centralidad hace bastante tiempo que lo vengo trabajando, y entonces digo, bueno, ¿cómo enfoco la presentación? Y una cosa que últimamente está como, pero la tengo más en la cabeza, que es la cuestión de la relación entre centralidad y políticas públicas, entonces aquellos aspectos que inciden de la centralidad o deberían incidir en la toma de decisiones sobre el territorio, y quería focalizarme sobre todo en ese aspecto, y decía, bueno, unas cuestiones así como, por numerarlas, digo, hay 5 cuestiones. Una primera que por ahí es más abstracta o más, pero que después no lo es tanto, que es esto que ya se teorizaba. Esto es un dibujito de un libro de dinámicas metropolitanas del 95, que parece bastante antiguo, pero en realidad todavía tiene bastante vigencia, que es esta idea del paso del aglomerado a la red, ¿no? Es como nuestros territorios, los territorios metropolitanos, metrópolis me refiero a territorios que están integrados funcionalmente, ¿no? Entonces nos hablamos de procesos de metropolización cada vez mayores, porque hay territorios que se van integrando, aunque no tengan lógica de continuidad física, tienen relaciones funcionales, y entonces es decir, y esas relaciones antes, obviamente todo esto es esquemático, se solapan en el tiempo, todo coexiste, es bien complejo, las cuestiones territoriales no hace falta decirlas acá, son complejas, pero tendían a ser relaciones más unidireccionales centro-periferia, ¿no? Un centro del cual
dependían otros subcentros, esquemas un poquito distintos, sí, donde vemos que hay algunos núcleos que tienen unos entornos urbanos propios y las mayores complejizaciones, que es en esta situación en la que estaría la región metropolitana de Buenos Aires, empiezan a haber relaciones horizontales, ya no son relaciones verticales solamente, sino que centros de una misma jerarquía empiezan a tener relaciones entre sí, ¿no? Esto parece teórico, pero se ve en el territorio. Esto es el mapeo clásico nuestro que nos debemos un buen mapa de centralidades en la región metropolitana. Este es uno que reelaboramos, pero a partir de otro que tiene unos criterios que nosotros ponemos en cuestión, pero bueno, es el que tenemos. Y entonces, acá están marcados estos municipios, estos municipios que a su vez están asociados a unos centros principales, que son Avellaneda, Lanús y Lomas de Zamora, que es donde hemos concentrado el trabajo de investigación los últimos 4 años, más o menos. Siempre con un zoom in, zoom out, digamos. Pero trabajando en esos municipios, por ejemplo, esto que les decía, ¿no? Hicimos encuestas de movilidad, donde preguntábamos, hicimos un montón de encuestas, hicimos encuestas largas, digamos, de interceptación en calle, 400, esto es el caso de, sí, no están los dos, está Lanús y Lomas de Zamora, 400 encuestas en calle, 400 autocumplimentadas en comercios, las de calle más largas, donde preguntábamos el motivo del viaje, por qué he venido a esa centralidad, etc. Y las otras era el origen, de dónde venían simplemente. Y nos salió que, que existían unas relaciones con los municipios de alrededor que generan esta, que nosotros decíamos de la periferia hacia el centro, que es distinto a las nuevas centralidades. Las nuevas centralidades generan del centro a la periferia, ¿no? Y además había relaciones entre ellos, o sea, entre Lanús y Lomas de Zamora había como, entre Lanús, Lomas de Zamora, Avellaneda, etc., existían también este tipo de relaciones que no necesariamente eran, hay todo un trabajo, les puedo pasar la bibliografía, pero es bien interesante cómo se generan relaciones, por ejemplo, por trámites, no son relaciones las clásicas de trabajo o estudio, sino que hay otro tipo de movilidades, digamos, que son menos sistemáticas, que son más erráticas, que son más ocasionales, etc., pero que empiezan a generar esta complejidad de relaciones que es interesante y bien interesante tener en cuenta en el caso de la región metropolitana de Buenos Aires, porque hay esta idea de Buenos Aires monocéntrica, con el área central tradicional que mostraba Derlis, que lo puede todo, y de la General Paz para afuera es un territorio, una cuadrícula que se extiende sin contrapuntos, homogénea, toda igual, etc. Y nosotros lo que pretendíamos mostrar con esto es que hay contrapuntos, que hay centros que no solo son ya no los llamamos, incluso tratamos de no decir subcentros, porque subcentros parece que dependen, y sí que dependen, pero tienen a su vez unas relaciones propias que los convierte en centralidades a tener en cuenta por el planeamiento local y por el planeamiento regional, que no tenemos, pero que nos encantaría tener. Bueno, esto es un grafiquito que explica esto de las relaciones horizontales. Yo lo uso bastante para clases porque me parece que se explica bastante bien cómo se pasa de las estructuras estas en árbol a las estructuras más anidadas, incluso por ahí regiones metropolitanas que hasta tienen docentes. Bueno, no importa. Eso es la cuestión del aglomerado a la red, la cuestión decíamos, de las relaciones horizontales. Otra cuestión es que nosotros los humanistas dibujamos círculos más grandes, más chiquititos, y con eso cubrimos todo el rango de centralidades. Ustedes no, ustedes los tienen formas, nosotros tenemos dibujos con círculos más grandes, más chicos, y parecería que como que se homogeneizan las centralidades cuando las centralidades son muy distintas. Cuando hablamos de centralidades podemos hablar de cosas muy diferentes, y esa multiplicidad de centralidades convive en el territorio.
Este es el caso de Las Lomitas, es lo que está trabajando Bárbara Romano, que es un área que ha crecido contigua al centro, los centros, las centralidades de la región metropolitana de Buenos Aires. Región metropolitana de Buenos Aires son 40 municipios, primera, segunda, tercera corona, 15 millones de habitantes, acá 3, centralizada en 3 millones cada día. Los centros están apoyados sobre todo en las antiguas estaciones ferroviarias, que son como las centralidades tradicionales de la región metropolitana de Buenos Aires, que está dividida, eso decía, en municipios. O sea, los municipios están divididos en localidades. Cada municipio tiene una localidad cabecera que normalmente coincide con la centralidad principal, no siempre. Entonces, este es el caso de una de estas centralidades tradicionales de la cercana a la estación ferroviaria, que se ha expandido, hablamos de una área central expandida, hacia un sector que era residencial, donde se empezaron a reciclar las viviendas y empezaron a colocarse. Primero, normalmente este proceso empieza con un par de restaurantes étnicos o alguna cosa así, y después se colocan más locales, qué sé yo, y terminan y caen las franquicias, ¿no? Rapsodia, todas las que nos contaba. Y en paralelo a eso se verticalizan, ¿no? Pero una verticalización fuerte. Esto se da no en todos los municipios de la región metropolitana, pero en unos cuantos. Este doble proceso, verticalización y revitalización comercial del comercio de calle. Entonces, este es el caso de Las Lomitas. Hay un cómico argentino que se llama Capusotto, no sé si lo conocen. Capusotto es el mejor sociólogo, antropólogo que existe, y dice: una fotocopia de Palermo. Como podríamos decir, lo que pasa es que se te termina 2 cuadras. Es una fotocopia de Palermo, pero camina 2 cuadras, sí. Hablando de Lanús, no de Lomas, pero es buenísimo. Y bueno, es eso, ¿no? Cuando hay sushi hay centralidad, y acá se ven los dos procesos. Esto parece, esta calle por ejemplo es en Lanús, es Iberlucea, que tiene eso, el Wine no sé qué, y Wine and Arts, y estos edificios que en realidad estaban permitidos por el planeamiento, siempre, no es una cosa nueva. Lo que pasa es que nadie se imaginaba que el código daba eso, o sea que se podía hacer eso. Y claro, a la gente no le interesa más estar en la avenida tradicional que estructuró, que es la avenida, sino que le gusta ir a las calles interiores. Y entonces empiezan a verticalizar calles muy residenciales de baja y que empiezan a aparecer como hongos, ¿no? Todos estos edificios que son tradicionales, no son torres, son edificios entre medianeras que mejoran la calidad, y normalmente es gente que vive ahí. Que esto se dio mucho después de la crisis del 2001-2002, se duplicó el parque inmobiliario en estos centros. Y mucha demanda provenía de los propios habitantes del municipio que habían mejorado sus condiciones económicas y querían seguir viviendo ahí, porque hay muchas redes sociales. O sea, el que vive ahí no se quiere ir de ahí. Por ahí te cuesta lo mismo vivir en Lanús que vivir en un barrio de capital, pero yo quiero mandar al mi hijo al colegio, tener la familia cerca, que vaya al club, o sea, como una red, y el que es de Lanús es de Lanús, ¿no? Y entonces comprar, y mucha de la demanda tuvo que ver con esto, ¿no? Entonces no son procesos de descentralización, sino que muchas veces son de densificación con una demanda bastante local. Ese es un tipo de centralidad que se está dando bastante. Hay muchos de esos procesos de verticalización, revitalización del comercio que se están dando en la región metropolitana. Otra forma de centralidad, que no voy a profundizar, es la que mencionaba Derlis, que es el tema de este circuito superior, que son, Pablo Chicoleda lo llama los centros de comando, es la centralidad entendida como lugar de toma de decisiones, donde está el poder económico, donde está el lugar de toma de decisiones, que no tiene que ver con las centralidades que hemos venido hablando de lo cotidiano, de los servicios, del equipamiento, sino medida, por ejemplo, en función de las oficinas A o AAA o A+, como se les llama en el mercado inmobiliario, que las cartografiamos. Estas son fáciles, en laburito, pero salen en
los reportes, salen en los suplementos del periódico Los Inmuebles Comerciales, y hay unos reportes inmobiliarios, unos informes que es posible rastrear la inauguración de este tipo de oficinas, y entonces veíamos que hasta el 2001 estaban sobre todo concentradas en el área central tradicional, expandida hacia Puerto Madero y toda la cuestión acá, que había un derrame hacia la zona norte, sobre todo la zona de Vicente López al río, mucha oficina vista al río, ¿no? Y en la Panamericana, también en Vicente López, San Isidro, por ahí, y alguna cosita que me parecía ya lejos, en el kilómetro 50, que parecía como una locura que un edificio de oficinas se fuera a parar allá al kilómetro 50, y que si lo mapeamos hasta el 2010, ¿qué? Son oficinas, claro, no sé cómo, si acá tienen, muchas veces las ligadas a los edificios inteligentes, que tienen tecnología de edificio inteligente, pero no necesariamente. En general son, sí, en general es el exterior, exacto. En general son edificios de nueva creación, pero hay muchos de reciclaje en el centro que se los remodela para ponerlos en categoría. No sé quién decide que cuando es ahí, cuando no lo es, pero es muy común. En la era se hicieron tantos metros cuadrados, categoría A, B. Sí. Bueno, y entonces acá vemos al 2010, esto habría que actualizarlo, ya está viejito también, pero porque además uno va por acá y ve obras todo el tiempo de este tipo de oficinas que, bueno, acá está la medición de lo que significaba el corredor norte hasta el 2001, era del total de metros cuadrados, no llegaba al 14%, y del 2002, bueno, sí, en la primera década, perdón, llega a casi un 45% del total, no importa esos números. Bueno, este es un zoom de ese mapeo donde vemos la profusión de este tipo de oficinas en el área central tradicional, como las más recientes están ubicadas en el área de Puerto Madero, y el tipo de oficinas en la zona de Vicente López, San Isidro, es diferente, ¿no? Es este tipo de... La imagen es esta, ¿no? Es la oficina un poquito más bajita, que ocupa más espacio, que tiene estacionamiento, seguridad, ¿no? O sea, tengo vista al río, tengo dónde estacionar el auto, tengo alguien que me controla no sé qué, no tengo que hacer los atascos, digamos, de... Entonces, muchas de las empresas han decidido trasladarse bueno, generando este tipo de enclaves que eran sueltos, pero ahora ya podemos hablar de un corredor corporativo usas la palabra, entonces eso sería como otro tipo de centralidad, que es esta centralidad corporativa, ¿no? Otras centralidades, las nuevas centralidades, si es que acá podríamos discutir si son centralidades o no, que es si un shopping es centralidad, si es centro o no es centro, si un shopping solo, por más grande que sea, alcanza para hablar de centralidad. ¿Qué define? Por eso está bueno esto que están haciendo, que es revisitar el concepto de centro, es decir, cuáles son los atributos de un centro, ¿no? Y bueno, acá están mapeadas las grandes superficies del ocio y del consumo en la región metropolitana de Buenos Aires, también está viejito, 2010, pero tiene que ver con los home centers, los shopping centers, hipermercados y multicines, ¿no? Bueno, ¿cuál era? Teníamos... Creo que eran mayores a 2.000 metros cuadrados, un poco el filtro que hacía que no nos dejara supermercados no entraban, por ejemplo. Y entonces, bueno, nada, eso es un trabajo de relevamiento, en realidad es de los primeros que hicimos con Pablo Chicolela, donde se ve, bueno, cuestiones como esto, ¿no? Como el hipermercado es lo primero que entra como formato, que en los 90 tiene un pico muy alto, que es, Pablo Chicolela lo llama el periodo de hipermercadización, que es cuando entra Walmart, bueno, los otros formatos, ¿no? Los multicines tienen que ver, por supuesto, cuando se instalan en Argentina el Hoyts, Village, Cinemark y Showcase, todos juntos en el 97, el Home Center tiene que ver con la entrada de Lisi y el Sodimac, uno en el 93 y el otro en el 2008, y bueno, cada uno merecería su propio estudio. Tenemos cosas, a mí la historia del shopping es algo que me encanta, pero bueno, hablamos. Y lo que nosotros llamábamos, con Pablo Chicolela, decíamos, bueno, con esta discusión, provisoriamente decíamos,
podríamos hablar de unas centralidades complejas, que es cuando, esto no sé si está muy bien puesta la palabra, hoy pienso que no, pero tiene que ver con esto, es cuando además del shopping, en el mismo, se generan enclaves, se empiezan a pasar cosas con otras actividades que se ponen alrededor y se generan sinergias no planificadas o no planificadas, yo decía la vez pasada espontáneas, no son espontáneas, tienen un montón de lógicas y no sé qué, no son las lógicas del planeamiento urbano. Entonces, acá por ejemplo tenemos el kilómetro 50, que es el centro de Pilar. Pilar tenía, esta es la antigua ruta Pilar, el centro de Pilar está como por acá, pero la gente de Pilar, cuando decís vamos al centro, van a ese centro. Entonces, esto es la Panamericana, esto es las Palmas del Pilar, las Palmas del Pilar, bien digo, que tiene un Jumbo, tiene un Easy, McDonald's, y acá hay otro shopping que es viejísimo, es del 86, se llama Torres del Sol, que parece más shopping tipo Cariló, así como shopping de pueblito de compras, que subsistió ahí, tiene gastronomía, no sé cómo se las arregla, pero convive. Allá hay un village que tiene un bingo, multicines y no sé qué, y esta esquina que era la que faltaba, ahora se puso un hotel, un Ibis. Es un Ibis que tiene además centro de comercio porque además acá está el polo del Parque Tecnológico de la Universidad Austral, etc. Entonces hay un turismo que no se pensa. Bueno, acá hay un Sheraton, el primer hotel suburbano, digamos 5 estrellas. Hay un tipo de turismo que es un turismo corporativo, que uno no pensaba que fuera a parar ahí, y unos productos como por ejemplo este de acá, que se llama Concord, que es un edificio que es, se llama Home and Office, que quiere decir que si no funciona como oficina te lo vendo como departamento. Y entonces lo que tiene es esto, son residencias, empieza a jugar con otra cosa que es como una residencia temporal, no es una residencia que puede tener que ver con esto, con una residencia que no es un hotel, pero que son estadías más largas que un turismo, ¿no? Bueno, estos también son dibujitos viejos, pero que explicaban cómo se componen estos. Esto es el Unicenter, quizás alguno de ustedes conozca, y ese es el del kilómetro 50 de las Palmas del Pilar, donde se ve que no solo hay shopping, sino que hay muchas cositas, oficinas, y estas liñitas que están acá son calles que tienen también comercio, que es un comercio que aparece después del shopping, y tiene la tienda de mascotas, tiene la tienda de remis, tiene la agencia de viajes, tiene algún tipo por ahí de restaurante que no está dentro del shopping, ofrece un tipo de gastronomía que no es la... Entonces, bueno, empiezan a aparecer un montón de cosas que conviven, ahí está el Sheraton, el Concord, el tipo de oficinas que decíamos, el Downtown Pilar, el emprendimientos, y estos son los negocios que se empiezan a poner en las calles de los costaditos, ¿no? Y van creciendo y van generando ejes comerciales, y también están estas cosas, ¿no? Lo que ya sabemos, que el espacio público, en realidad, el espacio libre está puesto hermoso, pero no se usa para nada, es un verde corporativo, digo yo también, y están los detraces, ¿no? Que todos los shopping generan, aunque, como recién hablamos, podrían no generarlos. Tiene que ver con un modelo que se implanta directamente, bueno, estas cuestiones, ¿no? Todo el verde prolijito, el límite con las rejas y unos laterales muertos, ¿no? Que nos generan, se tiene una escala metropolitana, pero nos genera relaciones en lo inmediato, además de un montón de cosas. Sigo sumando tipos de centralidades. Digo, las centralidades estas de las nuevas centralidades de consumo, las corporativas, las tradicionales que se amplían, se revitalizan, y estas que son un clásico de la región, que no están estudiadas y que estamos en eso ahora, nos encanta, yo prometiendo el plano de los corredores comerciales, para mí son los verdaderos estructurantes, yo los llamo las avenidas metropolitanas, son los verdaderos estructurantes de la región metropolitana, pero no están dibujados, no están relevados, por supuesto también hay variedad, pero tienen que ver con aquellas vías que han estructurado el crecimiento, que muchas veces su tráfico de paso ha sido relevado por una autopista o una vía rápida que se ha construido y que les releva de eso, pero que mantienen algunas características de vía rápida como separadores centrales,
esto, ¿no? Cuando esas, yo digo, tienen una continuidad, obviamente no se terminan en un municipio, sino que y son como si fuera un electrocardiograma, ¿no? Cuando te acercas a la estación, sube de intensidad de uso y después baja un poquitito, no sé cuánto, pero nunca dejan de perder del todo uso, ¿no? Y entonces tenés el salón del automotor, la ferretería, la mueblería, no sé cuánto, el uso de la vereda como se puede, porque hay una intensidad de relaciones de vida cotidiana, de esto y lo otro, en una sección de vía que no está preparada para el tipo de uso que en realidad tiene, ¿no? No sé qué habría que hacer acá. Después lo discutimos, pero evidentemente pasan cosas que ya no son la vía de paso. En luminarias altas, como de ruta, separador central, veredas sin urbanizar, si es que hay veredas o con autos estacionados que no te dejan pasar, etc. Este es un relevamiento que hicimos, que es el de estos 3 municipios del sur, que es este eje, donde, bueno, acá está mapeado los usos comerciales, que ahora va a salir. Este es el libro que le prometí a Eleonora que les voy a enviar, ahora está en prensa, donde, bueno, nosotros también tratamos de ser interdisciplinares, y en el equipo, bueno, hay geógrafos, hay una socióloga especialista también en movilidad, etcétera, etcétera, donde estudiamos este corredor que lo llamamos un corredor sin autopista para diferenciarlo del eje norte, ¿no? Donde todos los desarrollos han ido teniendo que ver con el desarrollo de la Panamericana, y acá ha sucedido otra cosa. Entonces la hipótesis de entrada es: existen otras formas de reestructuración de la centralidad o de revitalización de la centralidad que no necesariamente están ligadas a la movilidad privada y a los grandes ejes de transporte. Entonces van buscando esas relaciones entre transporte público y centralidad, a veces un poquito traída de los pelos, pero con esta voluntad de mostrar otros procesos que no son, y un poco romper esta dicotomía del centro tradicional, chiquitito al lado de la ciudad, versus el shopping, gran shopping, no sé qué, sino que hay otros elementos estructurantes y otros procesos, ¿no? Entonces las líneas metropolitanas, para que vean que es de verdad, que estoy empezando a dibujarlas, y yo de a poquitito. Bueno, y entonces lo de las políticas públicas, que era un poco vos después me decís si no sé. ¿Cuánto vamos? 20 minutos. 20, perfecto. Bueno, el tema de las políticas públicas. Ahí había una hipótesis, que es decir, bueno, hay mucho discurso policéntrico y poca política policéntrica. O sea, hay mucho discurso policéntrico, y en realidad las políticas urbanas siguen apostando al área central tradicional, o al único centro, o al centro entendido de manera clásica, ¿no? Y esto no es de ahora, por eso me parecía bonito rastrear traer este documento de planeamiento, que es nuestro primer plan de escala metropolitana, que es el esquema director año 2000 de 1970. Era un esquema, había mucha confianza en la estadística en ese momento, entonces decía, bueno, para una metrópolis que el año 2000 va a tener 13 millones de habitantes, no la pifiaron mucho, vamos a tener este esquema, ¿no? Este esquema que se copiaba hasta en los colores del esquema director de la Île-de-France del 65, donde si miramos la leyenda y los colores es igual. Y el discurso del plan también, o sea, habla de reequipar el suburbio, de un suburbio desestructurado, bueno, de los grandes elementos de la movilidad que había planteado nuestro famoso RER, que ahora está, bueno, el Paseo del Bajo, el RER, son todas las obras que están haciendo ahora, estaban planteadas en Alicia Noy dice que hay que plantear 3 veces las cosas por lo menos para que alguien piense que pueden suceder. Bueno, el plan hacía todo igual que París, menos descentralizar. O sea, si el plan si el esquema director de la Île-de-France hablaba de ville nouvelles, en el plan de Buenos Aires esa palabra no existía, y de hecho decía, no se considerarán, creo que dice las organizaciones, los centros hilo por ineficientes y costosos, bueno, como que
la apuesta en realidad dice hay que reestructurar el suburbio, hay que y en la práctica lo que hace es ya anticipar el crecimiento en el área central tradicional hacia el área de Puerto Madero, ¿no? El antiguo Puerto Madero, en los suelos desafectados del uso ferroviario, dice que se concentrarán las funciones centrales en este espacio, y para el área lo que hace, sí, marca algunos centros, dice, bueno, está Quilmes, está Lomas de Zamora, está San Isidro, y ahí habrá, y con estas palabras, una urbanización voluntaria, donde evidentemente necesitarán equipamientos, o sea, hay un discurso de eso, pero en lo que se propone concretamente es el área central tradicional. Y así podríamos ir recorriendo, bueno, no me parece que sea eso, pero los planes que siguen lo mismo. Lo que tiene, hay una, bueno, sobre todo con Alicia Novik y Graciela Fadeluques, lo hemos discutido, la cuestión del un planeamiento que el territorio es un hoja en blanco, o sea, es un soporte totalmente neutro, blanco, donde se apoyan las grandes infraestructuras, ¿no? El mercado central, el aeropuerto, el puerto, los ejes, y el territorio no tiene un rol activo, no hay una lectura de lo que hay, sino es un soporte para poner lo que uno pensáis, y acá se habla, por ejemplo, incluso de un área terciaria marginal, o sea, la indefinición es importante. Hasta que en 1995 hay un estudio precioso, súper completo, que lo hace este organismo, que es la Comisión Nacional Área Metropolitana de Buenos Aires, y lo conocemos como los dibujos de la CONAMBA o los trabajos de la CONAMBA, donde una serie de consultores, bueno, estaba Freddy Garay, Horacio Bozano, el trabajo de Artemio Aba, que es el capítulo de centralidades, es el de Artemio Aba, no es un plan, es un estudio diagnóstico de la región metropolitana, que lo que hace es relevar qué hay, cómo es ese territorio que hasta ahora parecía que era un soporte neutro, ¿no? Estoy exagerando y banalizando un poco el esquema director. El esquema director del año 2000 es un documento precioso y tiene un montón de lecciones y de avances y de discusiones internas que parece ahora que... Pero desde el punto de vista de las centralidades, la lectura más cuidadosa o más minuciosa o más realista de lo que estaba sucediendo es la que hace Artemio Aba, con esto que es un poco la base de lo que digo, tomamos nuestro mapa de centralidades, se sigue basando en este estudio, que lo que hace es esto que él le encantan estas cosas complicadísimas, se llama el escalograma de Gutmann, donde lo que compone una matriz de doble entrada y lo que evalúa son equipamientos, o sea, cada centro está ponderado o jerarquizado en función de si tiene o no tiene determinado equipamiento, más servicios bancarios. Lo de los servicios bancarios es posterior, no es del 95, sino que es cuando hace la actualización, y en base a eso arma estas cosas donde va filtrando. De 115 centros le quedan 30 de no sé qué, nos lo creemos todos, y llega a estos dibujos de centros tradicionales con sus diferentes jerarquías, y le agrega en el 2004 las nuevas centralidades que relaciona directamente con si hay un shopping o no, y el grado de afluencia mensual de ese shopping le da el tamaño de la jerarquía, ¿no? Aquí la crítica, de vuelta, es un trabajo fantástico, lo seguimos usando, tiene unas teorías reales, tiene un trabajo cuidadoso, una evaluación, ¿no? La crítica, es decir, o lo que nos gustaría a nosotros superar es ver que esta cuestión del equipamiento, o sea, hay centros que son jerarquía no sé cuánto porque no tienen un hospital general o un hospital no sé qué, pero la centralidad al lado la tiene, con lo cual hay potenciales relaciones horizontales que permitirían que esos centros tuvieran otra que no en este tipo de trabajo son cristalerianas, son esquemas de árbol, digamos. En ese sentido, bueno.
Y lo último que tenemos, que es del 2007, está publicado, pero en realidad es del 2004, el último documento a escala de región metropolitana propositivo que tenemos para la región metropolitana de Buenos Aires, después no se ha hecho más nada, son los LEM, los Lineamientos Estratégicos Metropolitanos, dirigidos por Freddy Garay, que toma gran parte del equipo de la CONAMBA y le suma algunos consultores catalanes sobre todo. Y entonces acá se incorpora el discurso de la ciudad compacta, la ciudad policéntrica que venía bien del Busquets y todo. De vuelta, para mí, así como hay cuestiones fantásticas del plan, sobre todo la reflexión sobre el sistema portuario, se incorporan las cuestiones medioambientales, el tratamiento de cuencas, gestión de residuos, bla, bla, bla. Se apuesta por una ruta que es la ruta 6, que es un arco productivo, ¿verdad? El discurso de las centralidades dice, bueno, hay que reforzar los centros existentes, punto. Y cuando habla de centros, en realidad se está refiriendo a estos, que lo llama, hay nuevos centros, que son estos rojos que colocan, son esos dibujitos, que son unos ensayos que son el cruce entre el viario radial o el sistema radial de trenes y de rutas y estos arcos, el de la ruta 6 y el de en este caso el de la avenida Presidente Perón, que los concibe como espacios más que centros, como nuevos desarrollos productivos que pueden tener una mixidad, etc., pero no es la reflexión de centralidad que se discute en el planeamiento catalán. Y bueno, esto que es dibujismo del nuevo modelo territorial del 2011, que cada vez se atrae, son bonitos para colgar en la habitación, ¿no? Que son, lo que vemos es que cualquier tema, vivienda, espacio público, no sé qué, producción, todos dibujan un área central como una especie de tentáculos, ¿no?, que les salen. O sea que hay de vuelta, dice una ciudad policéntrica inclusiva, no sé cuánto, todo lo que es sustentable, inclusiva, policéntrica, ¿verdad? Y después se dibuja el área, el peso está en el área central tradicional con unos sistemas radial, bla, bla, bla. Y las obras, las apuestas, siguen siendo en el área central tradicional, y no hablo solo de este gobierno, porque también está el Centro Cultural Kirchner, Paseo del Bajo, la ampliación de la modernización del puerto, etc. Parece que todo se sigue, el RER de ahora, todo sigue cargándose en el centro de nada más. Entonces, ¿qué pasa en los municipios? Y con esto igual ya es un poco el trabajo al que hacía referencia Leonardo, que nos pusimos a ver con una colega, con Luciana Rodríguez, a partir de trabajar en Lomas de Zamora, hacemos una entrevista en Lomas de Zamora y nos dicen, no, acá nosotros tenemos un convenio con la CAME. Ah, qué bueno, qué sé yo. Dice, sí, en la CAME hay un programa del BID que nos ayuda a financiar, la puesta en valor del área peatonal, que es la calle La Prida ahí, que es la calle que sale a la estación, donde es la calle tradicional de comercio, que le habían cambiado los pavimentos, tenía una luminaria hermosa, qué sé yo, y dice, sí, esto lo hicimos de la mano de la Cámara. Bueno, nos fuimos a entrevistar, y con la Cámara de Comercio del municipio. O sea, CAME más Cámara de Comercio más el gobierno municipal. Y bueno, ¿y esto estaba en el plan? No, esto fue una cosa aparte que hicimos, no tiene nada que ver con el plan. Lo hicimos porque vinieron, hicimos este convenio, desarrollamos esto, lo hicimos, ¿verdad? Se terminó, se fueron y listo. ¿Y ahora quién se hace cargo? No, nosotros, el municipio, no sé cuándo. Sí, nos dijeron que estaba bueno hacer un consorcio, pero eso no se llegó a funcionar y no sé cuánto. Bueno, listo. Entonces empezamos a mirar y después nos fuimos a la CAME. Hicimos una entrevista con la gente de la CAME. Dicen, no, nosotros tenemos muchas experiencias de esto, de hecho acabamos de firmar un acuerdo en Pilar y en no sé dónde, en Luján, en su tercera corona metropolitana, etc. Y bueno, ¿y cuántos tienen? Nos dieron un librito y los empezamos a dibujar. Y relevamos 31 iniciativas de centros comerciales a cielo abierto que no tienen que ver con una política, o sea, se genera a base de convenios entre municipio y CAME, ¿no? Que la CAME es la Confederación Argentina de la Mediana Empresa. Y entonces a partir de estos acuerdos individuales, la sumatoria de esto termina dando una estrategia metropolitana,
porque todos los municipios de la región metropolitana están cambiando sus centros tradicionales a partir de este modelo de centros comerciales a cielo abierto. ¿Y qué hace el CAME? CAME lo que hace es un proyecto y acompaña en toda la fase de, o sea, les da dentro de este programa el proyecto, un modelo de gestión, y acompaña durante el primer tiempo y da algunas capacitaciones a comerciantes y ayuda a generar también algunos eventos, por ejemplo el festejo asesora el festejo del Día del Niño, Black Friday, qué sé yo, bueno, ¿qué hicimos? Entonces hicimos eso, los relevamos, los dibujamos para ver cuánto ocupaban, y entonces nos daba que muchas veces eran 2 cuadras nada más, o sea, bueno, los más grandes, digamos, normalmente estaban cerca de la estación, o sea que tomaban las áreas que ya eran comerciales, generalmente con un comercio, bueno, el comercio de siempre, de cotidiano, etcétera, comercio popular, ¿no? El comercio de cerca de las estaciones es un comercio, no pasa eso que les mostraba de las lomitas, sino que es el comercio local, ¿no? Y bueno, y esto es la primera operación de este modelo que está hecha, que es del 2002, es en el municipio, en la localidad de Morón, bueno, este es más o menos la idea de unificación de acera, calzada acera, digo bien, los pilotis, se habla mucho de contaminación visual, ¿no? O sea, como el ordenamiento de cartelería, soterramiento cuando hay plata, de cableado eléctrico, o sea, del cableado eléctrico. Bueno, esas son básicamente las cuestiones. En este caso está bueno el ejemplo de Morón porque está integrado al plan, es una de las pocas excepciones en que la operación ha sido parte de la política municipal de un plan que existía y un plan para el área central que además preveía el traslado de un estadio deportivo, o sea, como una apuesta mayor que va más allá de la mejora del espacio público, ¿no? Un poco esto siempre va a decir lo que está mal, ¿no? Esta es una imagen que me la quedé de un PowerPoint de la CAME que decía esto, o sea, ellos mostraban esto como lo que está mal, ¿no? La contaminación visual, la ocupación del comercio ambulante en las veredas y el otro lo que está bien, ¿no? Y el enemigo, ¿no? El enemigo es el shopping, que vimos que el enemigo no es tan, se va camuflando y va cambiando, el enemigo puede ser así también, pero puede ser así, digamos. Y entonces es un enemigo mutante que incluso puede estar en la periferia, porque puede estar en las áreas centrales, ¿no? El caso del DOT, que es nuestro último, podría decir centralidad compleja, porque ha generado toda un área de oficinas que se está desarrollando alrededor y qué sé yo, y es un edificio que tiene arquitectura moderna, que tiene oficinas, que tiene los estacionamientos subterráneos, y es un shopping. Entonces, bueno, esto es un trabajo que también les puedo pasar que hicimos en esos 4 cosas. Y para terminar, cuestiones muy, no porque esta es una imagen del plan de Lanús que trabajamos, no porque sea ninguna maravilla, pero para mostrar algunas intenciones de alguna voluntad de este plan. Ahora se usaron algunas cosas para el plan de verdad, porque se sumó planes a los planes, no sé si pasa lo mismo acá, pero muchos planes sirven para el plan siguiente, digamos. Entonces, acá un poco la voluntad, este es como sería el dibujo de estructura. En España, cuando hacemos un plan, decíamos de estructura general y orgánica, llamaba, en un documento que se era obligación entregar en los planes municipales, que en realidad no codifican nada, no es el plano de zonificación, pero te muestra cuál es el plano de la estructura, bueno, pero yo digo estructura y no siempre. Y bueno, y acá trabajábamos las áreas, entender primero que las centralidades no son una, o sea, esto es Lanús, es el área central de Lanús, pero que también había una centralidad importante y que podía actuar como un par con Remedios de Escalada, pero después había otra centralidad en Montechingolo, Valentina Alsina, Villa Caraza, Villa Diamante, etc.
etcétera, que tienen que ver también con la formación del territorio. Esto no es, acá está la capital, no es que de capital se extendió hacia eso. Esto se urbanizaba al mismo tiempo que se urbanizaba el sur de la capital federal. Y estos barrios, no es que todo vino así, no, hay como diferentes frentes de crecimiento y cada uno de esos frentes tiene su centralidad, o sea, tiene que ver incluso con una cuestión histórica. Si uno rastrea la formación va a encontrar mucho del origen de por qué ahí está el centro y no está en otro lado, etc. Y es acá, si sos de Lanús Oeste, no sos de Lanús Este, si sos de no sé qué, no sos de no sé dónde. Entonces, eso tiene que ver también con lo que ustedes decían, la identidad o las referencias, ¿no? Entonces, esto es importante. Y es importante no solo por sí mismo, sino de la mano de la movilidad y el transporte. O sea, si la centralidad tradicional tiene la ventaja de que puedo llegar en transporte público respecto al shopping, bueno, potenciemos esa ventaja, ¿no? Entonces, pensar la movilidad separada de la política de centralidad parece como una cosa que no tiene mucho sentido, ¿no? Cómo es el acceso a esos, accesibilidad, que es un derecho también, cuando se habla del derecho a la ciudad, del derecho a la centralidad, del derecho a la accesibilidad. Y la vivienda, porque la vivienda, muchos nos han explicado que cuando la vivienda no se tiene en cuenta en la centralidad, desaparecen estos procesos de los gentrificadores, digo que ahora se estudia la gentrificación en todas partes, nos hablan de eso, ¿no? De cómo se va desplazando, el comercio va desplazando ciertas, o el comercio franquiciado desplaza no sé cuánto. Entonces, esto que hablaban de ver la relación entre la ley de vivienda social y las centralidades, desde una escala más macro, pero también desde una escala más micro, a mí me parece básico. Hay un libro de Delgadillo, último, que trata de eso, de la relación entre centralidad y vivienda, que parece que él lo trata más para los grandes centros tradicionales, o sea, pero me parece que es un tema, movilidad y vivienda, que muchas veces no están pensados junto con la centralidad y que deberían ser políticas integradas en todos los casos, ¿no? Lo que nos pasa a nosotros en los municipios, dicen unos colegas, dicen la política pública piensa en el centro en la mejora del espacio público y la vivienda social a la periferia, ¿no? Y esto es una cosa que se repite municipio a municipio. Y los programas, los proyectos de intervención de espacio público están financiados por los municipios y la vivienda y la infraestructura de desagües locales, de agua, viene desde fondos más provinciales o incluso nacionales. Y no hay cruce de él. Está buenísimo que haya diferentes escalas de financiación, pero en algún lugar se debería trabajar, o en algunos lugares se debería trabajar la integralidad de estas políticas, ¿no? Entonces decíamos las centralidades principales, las centralidades barriales, los corredores. Acá, como es un municipio que tradicionalmente era de paso, decíamos, bueno, vamos a darle la vuelta al calcetín. Y en vez de verlo así, miremos que también hay unos corredores transversales que pueden ser potenciados, etc. Y esto, no hice conclusiones. No, la cuestión a mí el Centro Comercial Ciudad Abierto me parece una herramienta interesantísima. Ahora, me parece que nuestros centros no son Santiago de Compostela, o sea, que tenemos unos centros que tienen otros tejidos, tienen otras cualidades, tienen estas manzanas, este es el caso de, esto es Loma de Zamora, acá se ve, ¿no? Acá empieza el centro. En una misma manzana tenemos edificios en creo que tengo sí, la manzana híbrida, la famosa manzana híbrida, ¿no? Donde está el galpón, el edificio en altura, el comercio, el qué sé yo, ¿no? Los holandeses se matan por hacen proyectos experimentales para conseguir la manzana así, los MBRDB, las cosas, y hacen proyectos donde buscan. Nosotros con el Código de Buenos Aires, ahora último, queremos homogeneizar las manzanas. Es como no se acaba de aprobar ahora, primera lectura. Digo, hay esta variable que es la de la identidad, que a veces es la más difícil, la más como difícil porque no se mide, porque no... digo, esto tiene que ver, esta morfología tiene que ver con la vida económica de estos lugares, porque hay mucha actividad económica de pequeño grano, de grano fino, que convive y que hace que en estos lugares haya actividad de día, que haya actividad de noche,
etcétera. Bueno, sí, hay medianeras vistas, hay infraestructuras que por ahí no aguantan, hay camiones que tienen que pasar, pero esos son nuestros problemas. Entonces, me parece que eso, que digo, no tiene que ver directamente con la centralidad, pero sí con esta ustedes dicen, bueno, ver las especificidades, ¿no? Que hay seguro que la mejora del espacio público mejora la circulación, mejora el paisaje urbano, etc. Pero también ver el tema del comercio ambulante no siempre es deseable que desaparezca, digamos. A veces es la idiosincrasia del lugar, está basada en eso. Entonces, y tampoco sirve trasladarlo a un lugar donde no pasa nadie, como hay en algunos. No, acá lo resolvimos, y los habían mandado a 5 cuadras, lugar cerrado, no sé cuál. Entonces, hay veces que sí, hay veces que no, depende. Un poco la idea es esta, depende. Que en eso me parece fantástico el trabajo de campo, o sea, fantástico, necesario, y por lo menos nosotros lo hemos perdido mucho urbanismo builder. Entonces, recuperar el ir al territorio, bueno, sí, nos podemos equivocar, pero siempre vamos a estar más cerca de hacer o de intervenir en función de lo que hay que de las ideas que seguramente son muy valiosas, pero hay que traducirlas, digamos. Así que es perfecto.